Entonces, decíamos que teníamos módulo y fase, ¿no? Eso ya lo vimos. Bueno, vamos al diagrama del módulo. El diagrama del módulo, en vez de graficar el módulo directamente, lo grafica en decibeles. Esto lo van a ver muchas veces en diferentes ámbitos y materias. Para nosotros, el decibel es 20 por logaritmo del módulo. ¿Mm? Si ustedes ponen 20 por logaritmo de algo, es en decibeles. Directamente, lo que antes se medía en lo que sea, el módulo de la admitancia, el módulo de la impedancia será en ohms, pero acá es en decibeles. Por ejemplo, si el módulo es 100, en decibeles es 40. 10, 20 y así. Noten que los números menores a 1 dan decibeles negativos, lo cual no significa que el módulo sea negativo. ¿Mm? Cuidado con eso, ¿no? Atenti, porque esto puede llevar a malas interpretaciones, ¿no? Bueno, vamos a ver el sistema de representación. Este sistema que yo dibujé es re didáctico, pero no está así en la realidad, ¿no? No está tan subdividido, ¿no? Yo solo lo pongo todas estas líneas como para entenderlo, ¿no? En un sistema, en un gráfico real, MATLAB te da directamente el eje vertical y horizontal, ¿no? Así hacia ordenado. Bueno, en el eje vertical vos tenés decibeles. ¿Eh? Y en el eje horizontal tenés frecuencia en forma logarítmica. O sea que vos de 0 a 10 Hz, o si, digamos, si fuera frecuencia en ese omega en realidad. Esperen un segundo, me están llamando por teléfono. Un segundito. Sí, llegó bien. Bueno, Julián. Perdón. Les decía que esto se llama década, ¿no? Y el, el escala es logarítmico. Ahora vamos a ver. Por eso, la primera década es 10 y la segunda década es 100. Por eso el escala que vamos a usar es esta, el eje de abscisas, ¿no? El eje de abscisas es logaritmo de la frecuencia. Y ustedes lo que van a ver es estos numeritos, ¿no? Estos numeritos vienen de acá, ¿no? Son estos exponentes, ¿no? Porque es una escala logarítmica. Parece que estoy hablando medio como digamos, muy básico, pero le digo que a algunos chicos se confunden con estas cosas. Bueno, decíamos que el paso de 10 a 100 o de 100 a 1000, etcétera, es una década, es lo que se llama década, ¿no? Em, si la frecuencia tiende a cero, entonces el logaritmo de la frecuencia tiende a infinito. ¿Mm? ¿Entiende eso? O sea, em, acá no se ve el cero de omega. ¿Mm? O sea, acá el cero de omega no se puede representar porque el logaritmo de omega es infinito. Aparte no nos interesa mucho el cero de frecuencia en continuo acá, ¿no? Estamos hablando de respuesta en frecuencia, ¿no? Eh, bueno, volviendo a la ecuación general de transferencia, acá tenés la parte del módulo nada más, vas a tener diferentes términos. Y como vos aplicaste el logaritmo decimal, desarrollando las propiedades del logaritmo vas a tener que la parte del numerador va a constar de todos estos, la sumatoria de términos, todo lo que era un producto acá se transforma en una sumatoria de términos, y todo lo que está en el denominador va restando a este mismo término, pero como también como una sumatoria de los términos que acá están multiplicados, pero restándose, porque está dividiendo, ¿no? Y después si vos tenés una constante adelante de todo, es el 20 por el logaritmo de k, ¿no? O sea,
también la constante está en escala logarítmica. Bueno, ahora lo que vamos a ver es qué pasa con los diferentes tipos de polos o ceros. Dijimos, los polos ustedes ya lo saben, que son como son las raíces de un polinomio, pueden ser o reales, o complejos conjugados, o imaginarios puros, ¿eh? Entonces, o pueden tener multiplicidad también, los polos o los ceros. Entonces, nosotros tenemos que analizar cada caso por separado, porque el objetivo de esto es entender cómo se construye el diagrama y después practicar construirlo a mano, aunque después tenemos una simple sentencia en MATLAB para reproducirlo. O sea, no solo MATLAB, sino hay applets en internet que te hacen el bode automáticamente para cualquier transferencia. Pero nosotros queremos interpretar bien el significado de las cosas para que uno maneje con cierta soltura y la interpretación, sobre todo, del diagrama. ¿Mm? Entonces, como vamos a ver algunas partes importantes, o sea, algunos casos importantes de ceros o polos, lo mismo. Ceros sobre el eje real, pero fuera del origen, o sea, en el diagrama de polos y ceros estaría un circulito en el eje real. Eso, la parte de la transferencia de este polo sería j omega menos zk, es un cero. Si yo le tomo el logaritmo para graficarlo en decibeles, uno me queda así, tengo que tomar el módulo y multiplicarlo, tomar el logaritmo, después multiplicarlo por 20. Entonces eso me da en decibeles. Entonces vamos a usar lo que se llama el método asintótico para representar este solo cero. El método asintótico exige que la frecuencia, consideremos que la frecuencia es muy alta. ¿Con respecto a qué? Con respecto al polo o al cero. Y después consideremos que la frecuencia es muy baja. ¿Mm? O sea, omega mucho menor que zk. Entonces, volviendo acá. Si omega es mucho más grande que zk, directamente uno puede aproximar a 20 por logaritmo de omega. Y si omega es mucho más chico que zk, esto como que se va y te queda 20 por logaritmo de zk. Entonces, ¿cuál es el cambio de las asíntotas? ¿Dónde pasa esta a esta? O al revés, ¿dónde pasa esta a esta? O sea, hay un cambio en algún momento hay un paso de una asíntota a la otra. Eso se llama punto de quiebre y simplemente igualamos estas dos para saber dónde pasa. Se simplifican los 20 y me queda que la frecuencia tiene que ser igual al módulo del cero o el polo, en este caso un cero. Entonces, cuando la frecuencia vale eh, justo el módulo del polo, ahí tienen el punto de quiebre. Por supuesto, en el diagrama asintótico, nosotros no vamos a buscar omega igual a z al módulo de z, sino el logaritmo del módulo. Cuidado con eso, porque a veces uno se pierde, ¿no? Con todo esto. Bueno, supongan que el módulo de z es ese, ¿no? Ahí va a estar el punto de quiebre. Para frecuencias muy bajas, viniendo de este lado, vos dijimos que la asíntota era 20 por logaritmo del módulo. O sea que dibujamos una raya horizontal que sería la asíntota. La asíntota para frecuencias bajas. Y para frecuencias altas, ¿qué tenemos? Me tiene que dar 20 por logaritmo omega. Logaritmo omega en este caso, esto, es que es mi variable del eje de ordenadas, es como la x. 20x es una recta cuya pendiente es 20 cada vez que me muevo una década. O sea que si yo tengo 20 decibeles por década, acá tenemos 20 decibeles, acá tengo 20 decibeles, esto implica que yo tengo que subir cada vez que me corro una década, ¿ves? Cada vez que me corro acá, así, me corro acá, tengo que subir una década.
me corro acá, tengo que subir una década. Entonces, esta pendiente es 20 decibeles por década, ¿eh? Que sería como representar una recta con esta ecuación. Entonces, tengo para bajas frecuencias esto y para altas frecuencias esto. ¿Cómo va a ser el gráfico real? Porque esto es a la asíntota, no es el gráfico real. El gráfico real, voy a usar otro color, a ver si este es más lindo, el verde. El gráfico real, ¿cuál sería? Viene de acá, viene casi pegadita a la asíntota, se va despergando de la asíntota y se va acercando a la otra asíntota. Y después se va pegando hacia frecuencias altas, hacia la otra asíntota. ¿Dónde se despega más? Se despega acá en el punto de quiebre, ¿eh? Acá, en este punto. Pero esto que está acá es la curva real digamos, del módulo de la transferencia del cero en el eje real. Lo que está en rojo es las asíntotas, ¿eh? ¿Para qué yo dibujé esta línea? Para que me sirva de guía, porque acá justo esta tenía que partir de acá, pero yo acá no tengo nada para guiarme con la pendiente, entonces dibujo esta que sí tengo para guiarme, porque pasa por todos los puntos donde se cruzan las líneas, y después transporto paralelamente y dibujo esta línea que tiene que ser esta paralela a esta, ¿no? Esto que está acá no es nada, o sea, no es el gráfico de asíntota ni de nada, simplemente es una guía. Bueno, entonces esto es un cero en el eje real. Cada vez que aparezca un cero en el eje real, tengo que dibujar eso. Si tuviera orden n, o sea, una multiplicidad n, aplicando el logaritmo, la n baja multiplicando, entonces el método asintótico me asegura, esto lo paso rápido porque es igual, que aunque esté la n multiplicando como está de los dos lados, el punto de quiebre es el mismo, pero las pendientes son diferentes. Para frecuencias bajas da 20 por n por logaritmo del módulo de z, lo que igual que implica que lo que teníamos antes dibujado lo tengo que multiplicar por n, por ejemplo por 2, si fuera multiplicidad 2, y la pendiente queda también multiplicada por n, o sea que es más pendiente todavía, ¿eh? 20n logaritmo de omega. Esta línea roja que está acá, la pasé por acá, pero no tiene por qué pasar por acá. Puede pasar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Eso depende de lo que sea el logaritmo de z. Esto es un número. Z es un número complejo. El módulo de un número complejo, creo que a esta altura, alumnos de la UBA no se lo tengo que recordar, pero es el cuadrado de la parte real, ¿no? Más el cuadrado de la parte imaginaria, ¿no? Bueno, ¿qué más? Vamos a, bueno, acá les dije, ¿no? Crece a n 20 decibeles por década, que crece n 20, veces más rápido. Ahora, acá dijimos que la curva real pasaba por acá. Es decir, si ustedes grafican en MATLAB o en cualquier otro programa en matemática, en Octave o lo que quieran, grafican esto, les va a dar esta curva real, la curva real, ¿no? ¿En cuánto difiere esta curva de la asíntota en el punto de quiebre? Eso se puede calcular. O sea, esta distancia, ¿cuánto vale? Bueno, se puede calcular. Como yo sé que sucede en omega igual a z acá, ¿no? Acá, digo, bueno, yo lo que estoy graficando es esto, ¿eh? El módulo es esto, ya lo acabamos de ver. Entonces digo, en omega zk, que es donde a mí me interesa saber cuánto vale la transferencia, el módulo de la transferencia, es 20 por logaritmo del módulo en omega zk. Eso es, cuando omega vale zk, me queda 2 zk
y entonces aplico la propiedad del logaritmo, y finalmente esto era la asíntota, ¿se acuerdan? La asíntota horizontal. ¿Y esto que queda acá qué es? Y el error, justamente, que estoy buscando, ¿eh? De 3 decibeles. Entonces, el máximo error que una línea real va a separarse de la asíntota es 3 decibeles. ¿Eh? Es mucho, poco, y es, porque cada decibel, el decibel es una unidad que crece, es muy grande. ¿Mm? Es un error. ¿Mm? Pero bueno, ese es el precio que uno paga por graficar, te da una idea de cómo es el gráfico, digamos. Ese es el precio que uno paga por hacer asíntotas en vez de la curva real. No sé, están ahí, ¿no? Porque hace rato que no escucho a ninguno. Sí, sí, estoy Sí, acá. sí. Ah, Sí, listo, sí. listo. Bueno, entonces esto es 3 decibeles. ¿Eh? Bueno, lo mismo para el resto de los elementos. Creo que en otros años voy describiendo uno por uno, pero la deducción es la misma. ¿Eh? Esta es interesante porque el cero en el origen directamente da una recta sin punto de quiebre que pasa por, que tiene una pendiente de 20n logaritmo de omega, donde n es la multiplicidad que pudiera tener. Eh, un polo de orden n en el eje real, acuérdense, el polo está abajo en el denominador, entonces se hace la misma deducción y el, la única diferencia es que para bajas frecuencias da parecido, digamos, es el mismo, una constante, ¿eh? Y después en vez de ir para arriba va para abajo, porque es una pendiente negativa, está dividiendo el polo, ¿eh? Entonces decrece el asíntota. Ahora, este valor, por el hecho de ser un polo, ¿va a ser negativo? ¿Va a ser positivo? ¿A usted qué les parece? No Positivo. positivo, ¿por qué? Sí, sí, decime, ¿por qué? Eso es otro precio. No, no. Ah, No, la verdad es que no te sé decir definitivamente. bueno. No, no, el logaritmo de un número, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale? ¿Positivo o negativo? Si PK es menor que uno, el Positivo. logaritmo es negativo. Entonces, el 20 por logaritmo de ese número, como tiene un signo menos adelante, va a dar positivo, ¿no? Exactamente, sí. Pero si es positivo, si es mayor a 1 P, el módulo de P, entonces va a dar negativo. ¿Eh? ¿Ok? Bueno, ¿Entendió? Sí, O perfecto, sí. sea, o sea que puede ser positivo o negativo. O sea, no hay una regla acá. Yo lo dibujé en positivo, pero podría haber sido negativo. ¿Mm? ¿De qué depende? Del módulo del polo o del cero que analizan. ¿Qué pasa con los complejos conjugados? ¿Eh? Si yo tengo complejos conjugados, lo mismo, hago la misma relación. Lo único que, como acá quedó, hay un producto, o sea, cuando omega tiende a un número muy grande, te queda multiplicado omega por omega, que te queda al cuadrado, y ese 2 pasa multiplicando al 20 y te queda 40. ¿Eh? O sea que esa es la única diferencia con los otros que vimos antes. Y para omega bajo, de baja frecuencia, lo mismo, queda 40 por logaritmo del módulo de z. El punto de quiebre es el mismo, porque como está de los dos lados, el punto de quiebre siempre es el módulo del polo o el módulo del cero. Entonces, graficado queda así la cosa. ¿Eh? Tengan en cuenta que este no tiene multiplicidad, tengan en cuenta que el crecimiento para un cero es de ahora 40 decibeles por década. ¿Qué significa? Que para graficarlo yo tengo que irme. Yo sé que para una década tiene que crecer 40. ¿Eh? O sea, tenemos que, este es la pendiente, ¿eh? Esta es la pendiente que tengo que respetar. ¿Eh? Entonces, esta es paralela a esta y la uso de base para graficarlo. ¿No? Esto a veces se complica cuando uno hace a manopla las cosas, pero bueno, si uno es ordenado, no tiene por qué salir mal. ¿No?
Bueno, polos complejos conjugados. Bueno, en vez de ir para arriba, va para abajo. No hay ninguna novedad en esto. Dedúzcanlo ustedes. Un caso particular interesante es cuando tenés ceros complejos conjugados que están sobre el eje J omega, o sea, no tienen parte real. En ese caso, la curva real está formada por dos ramas que divergen en el punto de quiebre. O sea, una cosa es dibujar la asíntota, que sería esta simple asíntota, igual que cualquier otro cero complejo conjugado, pero la curva real tenemos que tener en cuenta que está formada por dos ramas. ¿eh? Hay una divergencia en esta frecuencia. No, simplemente, bueno, tiene obviamente significados con respecto al circuito, pero quiero decir, desde el punto de vista gráfico, la curva real va a tener dos ramas. Bueno, esto es todo sobre el tema del diagrama de módulo. ¿Qué pasa con el diagrama de fase? Bueno, más o menos el gráfico es el mismo, nada más que en la eje vertical, en el eje ordenadas, tengo ángulos, directamente ángulos. Y en el eje de abscisas tengo nuestros amigos del logaritmo de omega, o sea, el mismo que antes, o sea, no cambia nada. Yo pongo el doble eje solo para que se vayan acostumbrando, pero el eje que se usa a nivel profesional es este de abajo. ¿Mm? Si yo tengo que representar, qué sé yo, 15, me voy por acá. Si yo tengo que representar 150, me voy por acá. ¿eh? Cuidado porque, digamos, es más útil tomar el logaritmo a lo que yo quiero, a la frecuencia y representarlo en estos numeritos más fáciles. He visto muchos exámenes con errores de confusión de escalas. ¿Y a qué se debe? A que no practicaron lo suficiente. Nunca es por una cuestión de capacidad de ustedes, sino práctica, ¿no? Este, así que recomiendo prestarle atención a las escalas. Bueno, si hay una constante en la transferencia, la constante no introduce, la constante positiva no introduce ninguna fase, ¿eh? Y la constante negativa podría introducir una fase de pi. Sería esto, la línea roja, ¿no? Polo o cero en el origen. Bueno, este es el caso de un polo. Fíjense, un polo en el origen sería una... me desaparece el... Un polo en el origen sería esto, ¿no? ¿Por qué está en el origen? Porque fíjense que no tienen J omega menos P. Es directamente J omega. Está en el origen. ¿Ya? En un esquema así, este es un polo acá. ¿no? Bueno, por propiedad de los números complejos, está claro que si la J está acá abajo, esto introduce una fase de menos pi sobre 2. Entonces, si yo tengo un polo en el origen, tengo que dibujar una asíntota, que también son asíntotas, en menos pi sobre 2. Y si tengo un 0, pi sobre 2. Entiendo que si no me paran es que más o menos la van entendiendo. Un 0 simple real. Un 0, o sea, es este caso, ¿no? Está en la parte real, no es complejo. Y queremos ver qué fase introduce. Bueno, para eso, recuerden que un 0, pero no lo veo, a veces me pierde el cursor. Un 0 introducía J omega menos Z, ¿no? Donde Z era el 0. Entonces, mi J omega es esto. Un desastre. Bueno. Esto. ¿Mm? Y mi Z es esto. Entonces, mi J omega menos Z es esto. ¿eh? Ahora, si omega va aumentando, ¿a cuánto tiende el ángulo este?
¿Y qué les parece a ustedes? ¿A cuánto va a tender θ? 90 grados. 90 90. grados. Y si omega tiende a 0, ¿a cuánto va a tender? A A 0 0 grados. grados. O 360. Entonces esas son las dos asíntotas, ¿ven? Para frecuencias altas, pi sobre 2. Y para frecuencias bajas, 0. Esas son las dos asíntotas que introduce el cero simple real. El punto de quiebre, ¿cuál va a ser? Cuando J omega sea, ya sabíamos, ¿no? El módulo de Z, el módulo del 0, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso cuándo se da? Cuando esto es igual a esto. ¿Y ese qué ángulo tiene? Y tiene pi sobre 4. ¿eh? Entonces, ¿se entiende? Vamos a ver, bueno, antes, o sea, ¿se entendió? Entonces, punto de quiebre y dos asíntotas. Entonces, esto lo podríamos ir más o menos dibujando. Una cosa así, va a introducir 0 de ángulo y pi sobre 2. Y pi sobre 2. Ahora, ¿desde dónde a dónde? Eso todavía no lo vimos. Pero va a haber un punto de quiebre y ese punto de quiebre va a tener que pasar en un ángulo pi sobre 4. Bueno, digamos. ¿Qué pasa entre las dos asíntotas? ¿Qué pasa entre las dos asíntotas? Para eso, vayamos al ángulo, a la definición general del ángulo para un 0 cualquiera, en este caso un 0, digamos, z, digamos, ¿no? El ángulo θ, tiene que ser el arco tangente de omega sobre z, ¿no? Así, el ángulo desde el punto de vista geométrico es el arco tangente de omega sobre z. Ahora, pensemos qué pasa si omega es 10 veces el valor el valor del 0. Entonces, reemplazo, ahí, acá, y me da que el ángulo, para ese valor de 10 veces el 0, es casi 90 grados, o sea, faltan 6 grados para 90. Y para omega 0, 10 veces el 0, para omega esa frecuencia me da 5,7 grados, casi también 6 grados para el 0. Entonces, para estos dos valores, omega igual 10 y 0,1 de omega igual 10 veces zk y 0,1 de zk, tenemos un error máximo de 6 grados entre la curva real y las asíntotas. Por eso se eligen estos valores de omega como límites entre las asíntotas. Ahora en el gráfico lo van a entender mejor. Acá. Entonces, teníamos una asíntota que introducía pi sobre 2 para frecuencias altas. Para frecuencias bajas introducía 0. En omega igual a zk teníamos un ángulo de pi sobre 4. Ahora, acá sabemos que hay 6 grados. Y acá también hay 6 grados. Entonces, ponemos esos números, omega 2 igual a z a 10 zk y omega 1 igual a zk sobre 10, y esos son los extremos asintóticos. Y ahí digo yo que prácticamente es 0 la asíntota acá y pi sobre 2 la asíntota acá. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la curva real y mi asíntota es 6 grados. En el medio, la asíntota tiene que ser lineal. Porque si yo tengo este punto, y tengo este punto, y tengo este punto, y estamos en un sistema lineal, la variación de la asíntota es lineal. Ahora, la curva real, que es la que está en violeta, es esta. Viene de la asíntota en 0, cruza
cruza por el punto este, porque tiene que valer pi sobre 4 en ese punto, sube, cruza otra vez y se acerca a la asíntota en pi sobre 2. O sea que esta curva violeta sería la curva real para este 0. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Bueno, entonces, ¿cómo se grafica esto? Se pone el punto de quiebre, el punto donde es pi sobre 4, que es z, el módulo de z. Se corre uno a partir de ese punto, se corre uno una década antes, una década hacia atrás. Esté donde estés. Si estás acá, te vas una década. O sea que vos sabés lo que mide una década, porque lo tenés tu espacio, tu gráfico en escala correcta. Entonces, vos sabés lo que es una década. Y también te vas una década para adelante. Trazás las asíntotas para baja frecuencia y para alta frecuencia, que son horizontales, y trazás la línea recta que une ambas. Y ahí tenés armado tu gráfico asintótico de fase. ¿Se entendió? ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí. Bueno, Ariel no tiene ninguna consulta. No, no. Perfecto. Bueno. Si tenemos un 0 de orden n, esto aumenta n pi sobre 2 y n pi sobre 4 y esto en 0. O sea, es lo mismo. El punto de quiebre es el mismo, pero todo multiplicado por n. Para un polo de orden n en el eje real es completamente opuesto al anterior. En vez de ir esta, a partir de acá para allá, esto no y baja para allá, porque es un polo. Porque las asíntotas para baja y alta frecuencia están en, ¿cómo se llama? En menos pi sobre 2. Pero es la misma construcción que antes. Y si es conjugados, bueno, tenemos que recurrir otra vez a este gráfico de constelación de polos y ceros y ver qué pasa. Acá tengo dos complejos conjugados, ¿ven? Tengo ZK, o sea, mi ZK sería este, el circulito este. Mi ZK conjugado estaría por acá, digamos, ¿no? Entonces, como yo tengo que graficar J omega menos ZK, que es el término que aparece en la transferencia, mi J omega menos ZK es esta línea azul, este fasor azul. ¿Por qué? Bueno, es una construcción geométrica, ¿no? J omega es esto, Z conjugado está por acá, es este, ¿no? Z conjugado es este. Por lo tanto, esto menos esto, te da, digamos, para el otro lado, ¿no? Pero, digamos, es lo mismo, ¿no? Es esto, yo lo dibujé re mal, pero bueno, acá está bien dibujado, sería esto, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es J omega menos Z conjugado. Este es Z conjugado. Yo tengo que hacer menos Z conjugado, sería este. Entonces, mi fasor, J omega menos Z conjugado, es este, que está acá. Y mi fasor J omega menos ZK es este. Es este. Voy a borrar. Esto lo ven lo analizan en casa y van a ver tranquilos que es papoña. Bueno, entonces ya tenemos los dos términos que forman mis polos complejos conjugados. En este caso cero, complejos conjugados. ¿Qué pasa si la frecuencia aumenta? Eso es lo que tengo que ver, porque tengo que ver las asíntotas. Si la frecuencia aumenta, gráficamente se ve claramente que a medida que yo aumento esto para allá, esto se va aumentando, estos dos ángulos van aumentando, tendiendo a ¿qué? A pi, a pi. Para un ángulo muy grande, eh, ¿qué puse acá? Pi 1 es igual a pi sobre 2, theta es, cada uno es 90 y
tita vale pi, digo bien. Entonces, esto se abre para allá, esto se abre para allá, finalmente queda un ángulo de pi. Es decir, para frecuencias muy altas, este esquema, este polo, este cero complejo conjugado introduce pi, 180 grados. Y para una frecuencia muy baja, estos se van cerrando, entonces estos ángulos suman cero. Entonces, ¿cómo es este gráfico? Igual que antes. Ubico el punto de quiebre o punto de pi sobre 4, una década antes, una década después, y grafico las asíntotras para el polo y para el cero. ¿Mm? ¿Ven? Acá dibujé las dos a la vez, digamos, pero la que va para arriba es el cero, la que va para abajo es el polo. ¿Eh? Por supuesto, todo esto lo pueden tener cuando hacen el ejercicio, pero digamos, llega un momento que casi te conviene deducirlo rápido porque es fácil digamos, ir buscando cuál es la regla para dibujar cada uno, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo así bastante largo. Lo que no voy a graficarles, es bastante complejo este ejemplo que elegí. Es hasta diría más complejo de lo que uno le interesa tomar en el examen. O sea que esto involucra muchos casos particulares y excede un poco, digamos, lo que el tamaño, no la complejidad, sino el tamaño, lo que te puede tardar a hacer este ejemplo. Pero lo elegí porque así tienen muchas variantes. Tiene dos polos complejos conjugados, un polo digamos, en el eje real y un polo en cero. ¿Mm? Y después tiene un cero en el eje real. Tiene todo esto. Bueno, lo que hay que hacer es tomar el módulo, hacer lo mismo que hicimos antes, y voy a descomponer, obviamente, cada parte de mi módulo estoy hablando del diagrama de módulos ahora, ¿no? En términos. Cada término va a ser un logaritmo. ¿Eh? Como yo ya sé cómo se grafica cada uno, ¿eh? Por ejemplo, acá tengo una constante, ¿ven? 20 por logaritmo de 5, que es el 5 que venía acá. Entonces, 20 por logaritmo de 5 da 14 decibeles. Dibujo 14 decibeles. El segundo término era 20 por logaritmo de j omega más 10. Eso es el 0. Entonces, el 0 se dibujaba así. Era 20 por logaritmo de 10, da esto, póngale un poquito menos de 20, o 20 no, esto da 20. Y después para altas frecuencias, 20 por logaritmo de omega. ¿Mm? Eso siempre es así. Y como es un 0, va para arriba. Luego sigo con los otros términos. El término 3 es este. Es un polo en el eje, un polo en cero, en el origen. ¿Mm? Luego sigo con el término 4, que es un polo en el eje real. Dibuja así. Después ven los detalles, pero para bajas frecuencias es 20 logaritmo de 2, negativo, y para altas frecuencias decrece a 20 decibeles por década. Esto ya lo vimos. Para el 5 es el complejo conjugado. Recordar que era 20 por logaritmo de 50. Creo que era 20, ¿no? Y esto decrecía 40 decibeles por década. Ahora estoy dudando si era 20 o 40 esto. Bueno, ahora después no importa, hagan de cuenta que está bien, pero la idea es la misma. Si es 40, pues multiplican por 2 esto. Pero este sería el gráfico del el polo complejo conjugado. En la síntesis. Fíjense que acá el módulo de omega 50 sería la frecuencia de punto de quiebre. Y si yo lo tengo que graficar en el esquema logarítmico, tengo que hacer logaritmo de 50, que vale 1,7. Entonces lo dibujo más o menos en 1,7, más o menos, o exacto si tengo papel milimetrado logarítmico. ¿Mm?
Bueno, a partir de acá es lo que me interesaba decir. El tema de las asíntotas. En este gráfico superpuse todas las asíntotas por separado. Y lo que tengo que hacer ahora es sumarlas. Entonces, ¿cómo hago para sumarlas? Vengo de izquierda hacia derecha. ¿Mm? Y digo, bueno, ¿qué me encuentro de este lado? La asíntota 1, que está a 14. ¿Mm? La asíntota 5, que está, pónganle, no sé, 30, no sé cuánto es esto. Este que está en 20. O sea, estoy mirando acá, en esta zona, ¿eh? Esta que está en 20. Y miro las horizontales, ¿eh? Y tengo que hacer la suma de esta, de esta, de esta y de esta. ¿Mm? ¿Cuánto da la suma de todo esto? Bueno, esto es 20, pónganle menos 30, 20 menos 30 menos 10, este es menos 14, es menos 34, más 10 es menos 24. No sé si se la cuenta bien, pero la hice rápido. Tengo que sumar los valores de módulo viniendo de este lado, que son todas horizontales, que son todas constantes. ¿Eh? A ver cuánto puse acá. Bueno, me dio alrededor de menos 14. ¿Y por qué puse la línea roja? Porque además de tener las líneas horizontales, yo tengo estas, ¿ven? Acá. ¿Mm? Entonces, primero sumo las líneas horizontales, y eso póngale me da menos 14. Eso significa que pase por donde pase acá, en este punto, va a pasar a menos 14 debido a esta, digamos, a esta suma de constantes. ¿Eh? Va a pasar a menos 14. ¿Y qué va a pasar a menos 14? Es la recta inclinada esta. ¿Eh? ¿Y hasta dónde? Va a venir de acá, va a venir de acá, sí, perdón, voy a ponerla en rojo. Va a venir de acá, así, ¿eh? Desde el infinito, ¿vale? Eh, con esta pendiente, ¿hasta dónde? Hasta que haya un cambio de pendiente. ¿Y dónde está el cambio de pendiente? Justo acá, ¿eh? Porque hasta acá venía todo igual, venía esta con esta pendiente, esta horizontal, esta horizontal, todo tranqui. Pero acá cambió la cosa. Entonces, si acá cambió, ¿a cuánto? Y yo venía con esto y empieza a bajar a menos 20 decibeles por década. Entonces significa que si yo venía ya a 20 decibeles por década, a partir de este punto tengo que bajar a 40 decibeles por década. ¿Hasta dónde? Hasta que haya otro cambio de pendiente. Y el cambio pendiente está acá. ¿Esto qué hace? Recupera 20 decibeles por década positivo. O sea que me rectifica esta. ¿A cuánto la rectifica? A lo que te venía acá. Acá y acá son la misma inclinación. ¿Mm? ¿Y hasta dónde? Hasta este punto, porque en este punto aparece esta línea verde que me introduce menos 40 por década. Entonces voy bajando otra vez a menos 40 por década. Y queda más inclinada que esta porque ya venía a esta inclinación, que era a 20 decibeles por década, se le suma 40 y queda a 60 decibeles por década. O sea que esta está bajando a 60 decibeles por década. ¿Mm? ¿Me siguieron, chicos? Normalmente acá hay muchas preguntas Sí, en sí. este punto de la clase. ¿Todos me siguieron? Sí. Sí, sí, yo sí. Bueno, es cuestión de práctica, pero realmente les elegí un ejercicio muy complejo. Pero creo que con vieron que los docentes hacen al revés, hacen el ejercicio fácil y después toman el difícil. Yo me gusta hacer al revés, dar el difícil y tomar uno más fácil que este. ¿Eh? Así que nada se va a escapar a lo que pueda aparecer en el examen o en la guía. ¿Eh? Nada que no esté en este ejercicio. ¿Mm? Bueno, esta línea asintótica total, la roja, es la total. Es lo que se pide en el ejercicio.
asíntota. Por supuesto, acá también se puede dibujar la curva real, pero es media complicada de dibujar. Habría que hacerlo básicamente por MATLAB. Pero más o menos ustedes podrían ir, ponerle que podría venir por acá, acá hacia así, se separa un poco, cruza para acá, después vuelve a cruzar para acá y hace así y sale por la tangente, por la asíntota para abajo. Y bueno, esa es la curva real de después de frecuencia para esta transferencia. El diagrama de fase es prácticamente lo mismo. Tienen que ir sumando las fases de cada término. Nada más que en ángulo. Entonces, la constante suma 0, no aporta nada de fase. La 2 es esta, la 3 es la celeste, o la 4, la 3 es la violeta, la celeste, creo que ahí me quedó la animación, debe ser otra, pero bueno, yo voy acá superponiendo todos voy superponiendo las 5 términos que aparecen acá. Son 5 términos. Entonces, para cada uno de estos tengo que tener un diagrama de asíntotas. Y eso es lo que superpuse acá. Entonces, tengo la amarilla, la verde, la celeste, la violeta y la 1 que no introduce nada, o sea, ni la dibujé. Bueno, a partir de ahora tengo que sumar nuevamente. ¿Cómo se hace? Lo mismo. Vengo de acá, analizando desde acá, y hago así, a ver, ¿qué tengo? Esta celeste es 0, la amarilla también es 0, la violeta me introduce menos pi. Entonces, ¿cómo es 0? 0 y menos pi es menos pi. ¿Hasta dónde? Hasta que cambia. Esta amarilla empieza a bajar. Entonces, yo empiezo a bajar. ¿Hasta dónde? Hasta que esta verde empieza a subir. Como sube y compensa exactamente lo de la amarilla, entonces sigue recta. ¿Hasta dónde? Hasta que hasta que la amarilla termina acá. La amarilla se rectifica acá. Entonces, como esto venía recto, esto es acumulativo. Yo venía recto porque esta se estaba compensando con esta. Pero cuando la amarilla deja de compensar a la verde, entonces la roja empieza a subir otra vez. ¿Hasta dónde? Hasta que la celeste otra vez empieza a bajar. Entonces, como ahora otra vez la celeste compensa a la verde, recto. ¿Y qué pasa? ¿Hasta dónde? Hasta que la verde se rectifica otra vez. Y ahora, como se rectificó, empieza otra vez a bajar con esta tendencia, con este ángulo empieza a bajar. ¿Y hasta dónde? Hasta acá, que otra vez se rectifica la celeste. Y listo. Esa sería la sumatoria de la fase. El diagrama de Bode de fase. Y el diagrama de asintótico, no el diagrama de curva real. La curva real hay que superponerla a esta. Bueno, para terminar, Bode con MATLAB es muy sencillo. Tienen la transferencia esta y le ponen al programa MATLAB esta codificación. Le dicen que el numerador es esto, el denominador es esto, y el Bode lo piden así. Bode, numerador, denominador. Num, den. Ponen, antes de escribir estas sentencias, ponen clear, ¿no? Clear all, ¿no? Y ponen clear all y... No, clear all. Te borra todas las variables. Ah, y CLC. CLC te limpia la pantalla. Creo que era así. Ponen estas dos. Para hacer comentarios en un programa de MATLAB le ponen, creo que numeral o asterisco, no me acuerdo. Antes de lo que ustedes quieran le ponen el numeral o el asterisco, no me acuerdo cómo era para hacer comentarios, eso el programa te lo saltea, y le ponen después esto. Y automáticamente te va a graficar. ¿Qué te va a graficar? Te va a graficar las curvas reales, no te va a graficar las asíntotas. O sea, te va a dar una idea de si vos hiciste las asíntotas bien. Nada más. Yo estuve buscando un programa que te haga las asíntotas, pero no lo encontré todavía. Quizá existe, usted lo pueden encontrar, algo hecho en MATLAB
que grafique las asíntotas también. Si lo encuentran en Octave o en MATLAB, avísenme porque está bueno eso. Bueno, existe también otra manera, no sé si en la clase práctica se lo van a dar. Esto es lo que te tira MATLAB. A ver. MATLAB te tira las líneas azules. Esto lo dibujé yo, lo superpuse. MATLAB te hace todo esto, mira qué bueno, ¿no? Te hace los diagramas de Bode, como corresponde, las curvas reales. Yo lo que no encontré es un programa que te grafique además las asíntotas. Bueno, hay otros diagramas, pero bueno, no me voy a meter. Está el de Nyquist, que usan los de control. Es otra forma de graficar la transferencia. En vez de graficar módulo y frecuencia, grafican real e imaginario. Eje imaginario, eje real, y se genera para cada punto de frecuencia, se genera estos gráficos. Donde esta longitud es el módulo y esto nosotros no lo usamos mucho, pero es así, y esto es el ángulo. Bueno, acá hay algunos ejemplos. Bueno, vamos a la bibliografía comentada. Los mejores libros que encontré sobre esto es, bueno, el Van Valkenburg, que es como el maestro de los ingenieros norteamericanos, ingenieros electricistas. Es un clásico, súper clásico, está en internet, qué sé yo, lo pueden ver en inglés, en castellano. Está muy claro, quizá no muy avanzado, pero está muy claro como para empezar. El Balanian, otro clásico, que desarrolla los diagramas de Bode en capítulo 7. El Paul es más moderno, de 1989, es bastante completo, que tiene muchos ejemplos, en el capítulo 7. Después, un enfoque de control, lo van a ver en el Lazo Hopis, está bueno, ya de 2003. También en el NICE, que les comenté el otro día. Y después tienen cosas de programas de Java de Bode. Estos no sé si están actuales, porque hace mucho encontré estos sitios web que son en Java Applet. O sea, ni siquiera tenés que instalar para graficar estas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda, niños? A ver qué hora es. 8 y 8. Quedaría, ¿qué pasa al revés? Nosotros, no sé si lo voy a dar ahora, pero le comento qué es. Sería la respuesta, o sea, nosotros, ¿qué tenemos? Lo vimos recién, pasamos de la transferencia al diagrama de Bode, ¿ok? La pregunta es, en la vida real, a veces nosotros no tenemos la transferencia y queremos pasar al diagrama de Bode. Tenemos al revés. Tenemos el diagrama de Bode porque lo relevamos con un instrumento, porque nos dieron la característica, y queremos saber qué transferencia podría yo construir que responda a ese diagrama de Bode dado. A ese tipo de forma de pensar se le llama ingeniería inversa. O sea, tengo el diagrama de Bode y quiero la transferencia. Que me genere Perdón, Ernesto. Sí. Esta diapositiva no está en el campus. ¿No? ¿Estás seguro? No. A ver, dice respuesta en frecuencia. Tengo en versión blanco y negro y de color, lo que acabamos de ver. Y después, guía de ejercicio, nada más. No está esta, bueno, se la subo. No hay problema. No sé si aguantan o quieren. No es larga esta. Pero bueno. Es Y si no, nos queda el sábado, digamos. No, ahora. Nicolás no quiere ni saber nada el sábado. ¿Los demás están de acuerdo? Carlos, Ariel. A mí me da igual. Por mí, también. hagámoslo ahora, sí. Bueno, es interesante, es piola. Bueno, voy a hacer el sacrificio porque así ya queda grabado.
yo no doy más de todo el día, pero hago el sacrificio para que si vos no podés más. No. El tema es que la voz, no sé por qué, eso no lo entiendo bien. Me canso más la voz acá que cuando es la clase presencial. Pero no importa, no importa. Vamos a seguir. Y no es tan largo, este es cortito. Bueno, aparte ya vimos todo recién y está todo fresquito, las cosas que yo considere que ustedes ya lo saben. Por ejemplo, esto lo pasamos, ya saben que la transferencia se escribe así. Vamos a reformular la transferencia. Esta misma expresión la podemos escribir así. ¿Eh? Es decir, esto mismo se puede, sacando factor común, S, se puede escribir así. Esto a veces lo vamos a usar, a veces no, pero también se puede escribir la transferencia así. El objetivo es obtener la transferencia a partir del diagrama de Bode. O sea, esto es mi objetivo. Antes, lo que vimos recién es al revés. Bueno, el primer paso, tenemos que deducir del gráfico el orden relativo del sistema. Entonces, mirando el diagrama de fase, lo primero que tenemos que hacer es mirar el diagrama de fase. Tenemos que tenerlo, obviamente, si no, no va. El ángulo de alta frecuencia, que es el valor final, tenemos que mirar. Si a alta frecuencia, ¿se acuerdan que cada polo cuánto contribuía en fase? Menos pi sobre 2, ¿se acuerdan? Lo acabamos de ver. Y cada cero en pi sobre 2. Entonces, esperen que me agarro una silla, pero un minuto, ¿eh? Acá estoy de vuelta. Entonces, esto lo acabamos de ver. Piensen en las asíntotas que para alta frecuencia introducían o el cero o el polo menos 90 o más 90. Por ejemplo, para este diagrama, la fase introduce menos 180, o sea, menos pi. ¿Qué significa que la fase tenga menos pi? Y bueno, si yo veo este diagrama de fase, tengo que concluir inevitablemente que hay seguro dos polos más que ceros. O sea, hay un cero y tres polos, hay dos ceros o cuatro polos, hay cero ceros, hay nada de ceros y dos polos. O sea, siempre tiene que haber dos polos más que ceros. ¿Por qué? Porque como era la suma de todos, la suma total me está dando 180. Entonces, evidentemente, tiene que haber dos polos más que cero. ¿Se entiende esto? Esto es nuevo, por eso les voy a ir preguntando bastante si lo están entendiendo. ¿Lo entienden hasta acá? Más o menos. Más o menos. Bueno, vuelvo a decir, cada polo a alta frecuencia tenía una fase de pi sobre 2, la asíntota, de pi sobre 2 negativa. ¿Te acordás de eso? En la pregunta anterior. No, ya me acordé. Ah. A ver, estoy viendo acá con la carpeta Dale, de potencial. míralo en la carpeta. ¿Vos, Ariel? ¿Carlos? Yo estoy ahí, o con todo el tema en general, lo voy a repasar después tranquilo. Pero ¿te acordás que vimos recién que la fase Sí, introducía eso pi me sobre 2 acuerdo. en... Eso me acuerdo. Bueno, y también vimos recién que para obtener el diagrama de fase total tengo que sumar todo. Si a vos todo a alta frecuencia te da menos pi, significa que vos tenés dos polos ahí, que te metieron cada uno pi sobre 2. Ok. ¿Entiendes? ¿Se entiende? Sí. No se me ocurre otra manera de explicarlo. No, es así como lo estoy diciendo, digamos. Esta línea azul que ven en el segundo gráfico es la suma de todos los polos y ceros que hay. A alta frecuencia, es decir, a 100, acá donde termina el gráfico, me está metiendo una asíntota de menos 180, lo cual implica que seguro hay dos polos más que ceros, en cantidades, me refiero, ¿no? En balance de polos y ceros. Porque si hubiera
Si hubiera ceros, la fase sería positiva. Si habría un solo polo, más que ceros, me daría a menos pi sobre 2. Pero como va tendiendo a menos 180, sí o sí tiene que haber dos polos más. Esta transferencia tiene que tener dos polos más que ceros. ¿Eh? Piénsenlo. Está bien, no lo entienden ahora, pero está todo escrito acá. Así que después me preguntan, después de otras clases. Bueno, ya saben que tienen dos polos más que ceros, pero no saben las cantidades. Entonces las cantidades salen en el diagrama de módulo. Fíjate, vemos que la cantidad inicial, la pendiente inicial es menos 20 decibeles por deca y la final es 40 decibeles por deca. Es decir, fíjate que en el diagrama de módulo empieza a menos 20 y termina a menos 40. En base a lo que acabamos de ver en el apunte anterior, si algo empezó en menos 20 y termina en menos 40 y nunca subió, entonces, ¿qué significa eso? Que no hay ceros, ¿entendés? No hay un cero, porque si hubiera un cero, esto me hubiera crecido para el lado positivo. Entonces, y acá lo único que hace esto, ha bajado, ha empezado en menos 20 y terminado en menos 40. Entonces, la conclusión inevitable es que, digamos, no hay ceros. En esta transferencia no tiene ceros. Y como teníamos dos polos más que ceros, seguramente entonces esta transferencia va a tener dos polos y ningún cero. Vuelvo a decir, estamos en ingeniería inversa, estamos pensando al revés. Yo ahora me doy cuenta que ustedes tendrían que tener más afiatado el tema de bode directo para entender este bode inverso, digamos, que es como le llamo yo. Pero bueno, ya que lo vemos, practíquenlo después, primero bode y después vuelvan a leer este apunte. Bueno, paso 3. Sabemos cuántos polos hay y cuántos polos más que ceros hay, pero no sabemos dónde están. Entonces, para eso, ¿qué vemos? Recordemos que para bajas frecuencias, lo único que teníamos eran asíntotas horizontales, ¿se acuerdan? Eso sí lo acabamos de ver. Para bajas frecuencias siempre era 20 por logaritmo de K, de Z, o 20 por logaritmo de T. O sea, para bajas frecuencias eran asíntotas horizontales. Y rectas que en el caso de polos y ceros en el origen era recta que era más o menos 20 por logaritmo de omega, si es polo o cero en el origen. Vuelvo a decir, está todo en el apunte anterior. Tienen que ver esto con el apunte anterior. Es decir, para frecuencias bajas, la transferencia tiende a una constante más una recta. Por ejemplo, para un cero en el origen, por ejemplo, si está la transferencia, para un cero en el origen, omega tiende a 0, entonces la transferencia tiende a una constante más una recta. Constante más recta. Si dejamos para después el valor de la constante, si dejamos para analizar después el valor de esta constante, para bajas frecuencias, el diagrama de módulo solo muestra el efecto de los polos o ceras en el origen. O sea, que la información que me da el diagrama de Bode de módulo para bajas frecuencias sería la información o el efecto de los polos o ceros en el origen. Para este ejemplo, vamos a ver un ejemplo concreto, vemos que el módulo se inicia con una pendiente de menos 20 decibeles por década. Acá estamos en bajas frecuencias. Acá estamos en esta zona de baja frecuencia. Y veo que empezamos con menos 20 decibeles por década. Entonces, hay un polo en cero. Está bajando. Entonces, hay un polo en cero. Porque es la información, lo que acabo de decir, para bajas frecuencias es lo que pasa con los polos o ceros en el origen. El segundo polo lo ubicamos extendiendo las asíntotas, estas asíntotas, ¿ven?
de menos 20 decibeles por década y la final es menos 40. O sea, esta hacen una tangente acá, esto empieza con 20 y sigue acá. O sea, ustedes tienen la línea, ¿cómo se llama? La línea azul. ¿Mm? Entonces, tiran una tangente por acá y después esta línea azul hace así, baja para allá y tiran una tangente así. ¿Mm? ¿Dónde se cruzan? Ambas, acá se cruzan. ¿Eh? Y se cruzan en aparentemente 5 radianes por segundo. Esto está en frecuencia, ¿no? Acá está expresado en frecuencia. Se cruzan acá. ¿Mm? Entonces, eh, este gráfico es sencillo porque es una cosa así. Viene así y después viene así. Entonces yo tracé una, un, yo tracé uno así y después otro así. Y se cruzó acá. Me salió medio pedorro, pero se cruzó ahí, que es este punto. Bueno, este punto es el punto de quiebre. ¿Mm? Es el punto de quiebre, perdón. Es el punto donde está el polo que estoy buscando. Porque acá hubo un cambio de pendiente. Pasó de menos 20 a menos 40. Entonces, si algo pasó de menos 20 a menos 40, lo único que pudo haber sido es que un polo introdujo una reducción de la pendiente de menos 20 a menos 40. Lo único que puede causar la reducción de pendiente es un polo. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque el polo era así, era recta y después iba para allá. Y esto era 20 decibeles por década. Entonces, la conclusión es que acá ya tenemos la ubicación de un polo. Y el otro polo estaba en cero, acá, en el origen. ¿Eh? Entonces ya tenemos la ubicación de los dos polos. ¿Mm? Tengo un polo en el origen y un polo en 5 radianes por segundo. Luego me falta la constante K2 esta, ¿ven? Me faltaba esa constante. Bueno, hasta ahora, ¿qué tenemos? La transferencia tiene esta formita. Tenemos una constante por 1 dividido S. ¿Por qué S? Porque tenemos un polo en cero y un polo en 5 radianes por segundo. ¿Ok? Entonces, el polo en cero está representado por este término. Este término me da polo en cero. No se olviden que este término es como si fuera S menos cero. ¿Ah? Y el otro término me estaría representando el polo en 5 radianes por segundo. Bueno, así como está expresado esta transferencia, este tiempo, este tau, es 1 sobre la frecuencia. ¿Eh? Entonces, si yo sé dónde estaba la frecuencia, lo saqué del gráfico anterior, que me dio 5 radianes por segundo, mi tau va a ser 1 sobre 5. Ahora, ¿cómo obtengo K2? Para obtener K2 vemos que la recta del polo en cero pasa por 68. Vamos a acá, ¿ven? Fíjense, esto está pasando acá por 68. ¿Mm? 68 decibeles. ¿Mm? Si no hubiera ganancia, o sea, si no estuviera este K2, la recta pasaría por 40 en omega, o sea, en lugar de, o sea, si no hubiera el K que me introduce un delta de decibeles acá, mi polo pasaría por 40, digamos, en cero pasaría por 40 en vez de 68, por 48, ¿no? Esto dije bien, ¿no? Pasaría por 40, perdón, por 40 decibeles en 0,01 radianes. O sea, acá
pasaría por 40. En vez de venir de acá, vendría así, esta línea celeste. Lo que pasa que la K, la constante, me hizo hacer este delta. ¿Mm? Y eso es lo que yo tengo que averiguar. Bueno, esa diferencia es de 28 decibeles porque yo lo veo en el gráfico, de 40 a 68. Y 28 decibeles, 20 por logaritmo de K2 es 28 decibeles. Es el delta K, el delta de decibeles que me introduce la constante K2. Y eso lo despejo de acá, de esta ecuación, y me da 25 como K2. O sea, yo saqué del gráfico este 28 decibeles, que ese es el delta, y de esta ecuación logarítmica despejo K2. Con lo cual, ya tengo todos los elementos de mi transferencia. Sé la cantidad de polos, sé que no tiene ceros, sé que tiene dos polos, sé dónde están ubicados, sé cuáles son los polos y sé la ganancia. Entonces, finalmente, mi transferencia es 25 sobre S por 1 más S sobre 5. O así, si lo quieren poner. Lo interesante es ver ahora, si ustedes grafican esta transferencia, cómo da el gráfico. Van a ver que da lo que corresponde. Seguramente entendieron poco y nada. ¿Por qué? No porque ustedes no sean capaces, sino porque no tienen claro el apunte anterior. Recién lo están como elaborando, todo lo de Bode. Entonces, yo me doy cuenta que esto lo deberíamos quizá esperar que ustedes hagan algunos ejercicios. Bueno, pero bueno, ayer tuvieron la clase práctica de esto, pero bueno, no sé, por lo menos darle un tiempo para que lo elaboren. Pero bueno, no es tan difícil como parece. No es tan difícil. Lo que hay que tener claro es el apunte anterior. Si ustedes tienen teóricamente claro el apunte anterior, van a ver que esto sale como por un tubo. Bueno, otro ejemplo es este. Bueno, orden relativa al sistema. Nosotros tenemos este ejemplo, ¿no? Tenemos el módulo y la fase. Esto lo vamos a ver rapidito. El orden relativo del sistema. Acuérdense, teníamos que ver a dónde dónde era la frecuencia alta. Termina en menos 90 grados, o sea, a frecuencias altas es menos 90 grados, lo que implica que el número de polos menos el número de ceros es 1. O sea, si antes había terminado en 180, entonces teníamos dos polos más que ceros. Ahora termina en 90, ¿ven? Vamos para atrás. Está medio pedorro dibujado, pero acá termina en 90. Entonces, hay un polo más que un cero. Ahora, ¿cuál es la cantidad? Bueno, para eso teníamos que ver el diagrama de módulo y ver la pendiente inicial. La pendiente inicial es 0 decibeles. ¿Ven? La pendiente inicial es 0 decibeles. Eso significa que, bueno, empieza así, a 0 decibeles y después aumenta a 20 decibeles por década. Entonces, en omega 1 aparece un 0, o sea, acá no hay nada. Acá no se introduce nada, pero después cambia a 20 decibeles por década. Entonces, hay un 0 que está haciendo subir la transferencia. O sea, ya sé que hay un 0 en esta frecuencia, en esta, ¿ven? Acá. Hay un 0 que me hizo cambiar la pendiente para arriba. En 10 radianes cae a menos 40. ¿Ven? Acá. En 10 radianes por segundo pasa de 20 a menos 40, ¿ven? Y si algo pasó de 20 positivo a menos 40, uno lo primero que tiende a pensar es que hay tres polos, porque como cada polo me introduce menos 20 y yo tengo una diferencia de 20 menos 60 me da menos 40. Entonces, no cabe duda de que ahí hay tres polos. ¿Me siguen, chicos? De este ejemplo. Más o menos. más menos que más, eso no eso, pero bueno. Ariel, Carlos. Yo de nuevo, o sea,
La primera parte, la parte de la diapositiva anterior, el PowerPoint anterior no me quedó del todo claro, lo voy a repasar y calculo que esto después, mirándolo más Bueno, tranquilo. bueno, por suerte va a quedar grabado, chicos, o sea que díganme después si quedó algo oscuro o porque este apunte está en work in progress. Ah, ok, por eso no estaba. No, pero no, está terminado. Lo que quiero decir es que si ustedes no entienden algo, por favor díganmelo, porque hasta ahora la experiencia que tuve con los otros apuntes es que en general está todo bien, claro, pero este es nuevo, entonces no tengo feedback. Para mí está claro, pero lo importante son los usuarios, así que me interesa que ustedes lo lean tranquis y me digan después. Bueno, como les decía, venía con menos 20, perdón, con más 20 acá, y pasa a menos 40, acá debería decir más 20, y pasa a menos 40. Entonces, evidentemente, tiene que haber tres polos acá, tres polos. ¿Mm? Puede haber tres polos por separado, pero en realidad no se usa tres polos por separado, sino que se usa un polo más dos conjugados. ¿Ok? Tiene razón de ser, ¿eh? Tiene explicación. Pero vamos a seguir con el análisis. Entonces, en 10 radianes pasa de 10, perdón, cae a menos 40. Entonces hay tres polos. Uno para compensar el cero que venía y dos para llegar a menos 40. ¿Mm? Finalmente, en 20 radianes pasa de 40 a 20, ¿ven? En 20 radianes, aproximadamente por acá, en 20 radianes estaríamos a 10, 20, esto es 25, por acá. Estamos suponiendo que hay un cambio acá, ¿eh? Entonces venía con menos 40 y hay un cambio de pendiente a menos 20. Entonces acá hay un cero. En el medio acá se metió un cero porque como que bajó alguien me está mandando mensajes un minuto, quizás es Martín. No era. Minuto. Sí. Entonces pasó de menos 40 a menos 20. O sea que algo, sí o sí hubo un cero que introdujo más 20 decibeles por década. No sé si me explico. Cuando vean el apunte anterior lo van a tener claro. Entonces, ahí apareció otro cero. ¿Mm? Entonces tenemos dos polos más dos ceros. ¿Mm? Con orden relativo 1. Aunque, pero acá hay dos ceros, dos polos. No, tres polos, perdón. Acá hay tres polos. Acá está mal. ¿eh? Hay tres polos y dos ceros. Entonces, el orden relativo es 1, porque hay siempre, en este caso, un polo más que los ceros. ¿Mm? Ahí está mal el gráfico. Y me falta las ubicaciones. Bueno, las ubicaciones las obtengo trazando las asíntotas rojas. Tengo una ubicación acá, una ubicación acá, otra ubicación acá, ¿eh? Y entonces ya tengo las ubicaciones donde se cruzan las asíntotas. Ah, em, luego la curva crece más allá de la pendiente esperada por las asíntotas. Entonces, acá, dijimos que en 10 decibeles debe haber, acá estoy centrándome en este punto. En 10 decibeles venía en 10 radianes por segundo venía con 20 decibeles y pasa a menos 40. Y dijimos que eso tenía que ser por tres polos. Bueno. Esto ya lo expliqué. Entonces, lo que yo dije, donde tiene que haber tres polos, ¿ponemos un polo doble real o un polo complejo? O sea, ¿ponemos tres polos o ponemos un polo doble real más un polo complejo? Bueno, se pone el pico observado acá, el pico observado, acá, este pico, da la idea de que tiene que ser un polo doble complejo. ¿Eh? Un polo doble complejo. Bueno,
Esto tiene una explicación, acá léanlo tranquilo, pero básicamente los polos complejos introducen estas curvas reales, ¿ven? ¿Mm? Tienen como picos. ¿Mm? Y como el gráfico mío tiene picos, el gráfico el ejemplo que estamos analizando tiene picos, ¿eh? tiene que ser, tenemos que usar un polo doble complejo. ¿Mm? Noten que para un factor sí, que no me acuerdo cómo es la letra, 0,07, las curvas están por encima de la asíntota. O sea, para estos valores de este factor, estamos con algo parecido a lo que yo tengo en mi gráfico. Volviendo al ejemplo, tenemos un polo doble complejo acá. Y además tenemos un polo simple real, que eso lo sabíamos de antes, un polo simple real que venía de acá, porque por acá venía subiendo. Acá tenemos un polo simple real. ¿Mm? Tenemos un polo simple real que me compensa este cero y un polo doble complejo que me hace caer a menos 40. ¿Mm? Entonces, este es un polo simple real que estaba en 10 y después esta es la expresión para un polo doble complejo para que me haga caer la curva a menos 40 decibeles por década. Después tenemos los ceros que ya habíamos visto. Tenemos un 0 acá, este es un 0, acá aparece un 0, porque me empieza a crecer, y en 25 me aparece otro 0, porque acá venía con menos 40 y se reduce la pendiente a menos 20. Entonces es otro 0 que aparece acá en 25 radianes por segundo. Entonces tenemos dos ceros y tres polos. De los tres polos, uno es un polo simple real y el otro polo es un polo doble complejo. ¿Mm? Un polo complejo va. ¿Mm? Falta determinar esto y K, que es esta. Bueno, esto se termina a través del gráfico. Esta se termina a través del gráfico, creo que lo dice acá. Se recurre a estos gráficos para ver cuál es la que se parece más. ¿eh? Y la K la obtengo como habíamos hecho antes en el ejemplo anterior. Recurro a la ecuación cuando, digamos, en el origen de coordenadas del gráfico de módulos, que es este. Ven que en el origen de coordenadas, en el origen, empieza con menos 10. Entonces, este menos 10 tiene que ser igual a 20 por logaritmo decimal de la constante. Porque esta constante es lo que me va a mover el delta en el eje vertical. Entonces, despejando, K es 0,32. Y como este factor lo elijo 0,6, aproximadamente según el gráfico este que les mostré antes, entonces tengo finalmente determinada mi transferencia. Por supuesto, todo esto es gráfico, ¿no? No es una cosa, es gráfico y no importa si da más, menos un poquito corrido las curvas con respecto a la curva dato. ¿Mm? Pero esto es importante porque me permite reconstruir una curva, un diagrama de Bode a través de una transferencia que yo construyo directamente, a partir del gráfico. ¿eh? De estos ejercicios hay varios ejemplos en el NICE y en otros libros que no recuerdo, digamos. Les propongo resolver esto cuando esté bien afiatado todos los conocimientos anteriores. El resultado sería esta. Se traten de llegar a esta transferencia a partir de este gráfico de módulo. Lo que veo que no tiene la de fase. Ahora me doy cuenta que no tiene la de fase. No sé cómo van a hacer. Me parece que me faltó poner la de fase acá. ¿Mm? Bueno.
Y después tenemos este ejercicio que sí tiene las dos y tienen esta respuesta.